Bueno, buenas tardes. Para el Registro Nacional es un placer participar del 13º Congreso de Topografía, Catastro, Geodesia y Geomática, y más que todo para poder hacer nuestra ponencia con respecto a nuestro sistema de información del registro inmobiliario. En esta ocasión venimos a hablar con respecto a lo que es nuestro sistema, lo que es la parte de la calificación de los POC. Prácticamente explicaré más adelante lo que corresponde a lo que significa un POC, pero es nuestro sistema donde se va a poder administrar lo que es el mapa catastral. Bueno, como lo mencionó anteriormente y el título lo dice, el sistema de información del registro inmobiliario SIRI, su base de desarrollo principalmente es para administrar lo que es el mapa catastral. Dice que el SIRI es el encargado de administrar el mapa catastral y la cartografía de referencia. También lo que es la parte de gestión de carga, almacenamiento, publicación y el mantenimiento de los mapas catastrales. ¿Cuáles son los objetivos del SIRI? El SIRI principalmente uno de los objetivos es el mantenimiento constante y en tiempo real del mapa catastral. También una de las cosas muy importantes, como lo han ido mencionando en las ponencias anteriores, es asegurar que la base de datos del Registro Nacional sea la base de información inmobiliaria y que opere dentro de la infraestructura nacional de datos espaciales. Otro de los objetivos importantes y que viene y que está bien implementado en lo que es la parte de nuestro sistema es lo que es la parte de disminuir los tiempos de respuesta del usuario, principalmente a los agrimensores. También es ofrecer información de gran calidad, confiable, accesible y principalmente lo que es en tiempo real. Una de las funcionalidades del SIRI o cómo funciona el SIRI se basa en lo que mencioné anteriormente, que es la propuesta operacional catastral POC. Este nombre debe ser familiarizado por parte de nosotros como ingenieros topógrafos encargados de la agrimensura. ¿Por qué? Porque el SIRI principalmente viene a cambiar lo que es la parte de planos catastrados e implementa lo que es la propuesta operacional catastral. Entonces, este nombre, POC, prácticamente será de nuestro léxico como agrimensores a partir del momento que se implemente nuestro sistema del SIRI. Entonces, ¿qué es un POC? Prácticamente un POC trabaja en zonas catastradas, ¿verdad? Las zonas que están declaradas catastradas y las que estén dentro de nuestro sistema, que es prácticamente es una estructura de base de datos. ¿Por qué base de datos? Porque guarda la información o almacena la información que posee cada uno de los predios del mapa catastral. ¿Cuáles son los procesos del SIRI? Principalmente los procesos del SIRI es lo que es la administración de la información del registro y catastro. ¿Esto para qué? Para asegurar, valga la redundancia, la seguridad jurídica de las propiedades, que es el tema principal o la base fundamental del mapa catastral. También la recepción y prevalidación de los POC. ¿Esto por qué? Porque el SIRI permite hacer automáticamente una validación de lo que es la topología y otros procesos, otros geoprocesamientos que se crea en el sistema. También está lo que es la parte de la calificación de los POC por parte de los calificadores o los registradores de catastro en cuanto a lo que es la calidad y los requisitos legales que hasta el momento se implementan en los planos de catastro. Entonces también, como último, sería la inscripción de cada uno de estos POC en el registro inmobiliario. El sistema del registro inmobiliario, el SIRI, principalmente es un sistema de base de datos que se comunica con diferentes bases de datos o diferentes sistemas de bases de datos alfanuméricas y geoespaciales. Principalmente todo lo que lleva o lo que tiene que ver con lo que es la agrimensura y lo que es con respecto a los POC. ¿Cuáles de esas instituciones se comunica el SIRI? Principalmente con el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos para saber cuáles son los ingenieros que estén incorporados, ¿verdad? También a los enteros del Banco de Costa Rica, ¿verdad? Que cada uno de los POC, dependiendo del área, se tiene que pagar un entero correspondiente. También a nuestros sistemas de bases de datos alfanuméricas, como es el SIRI, el Sistema de Bienes Inmuebles, y lo que es el Sistema de Información de Planos, el SIP, ¿verdad? Prácticamente la base de datos de todas las imágenes de los planos catastrados. También el SIRI se comunica y brinda información, como lo mencionaba anteriormente en las exposiciones anteriores, con el Sistema Nacional de Información Territorial.
Nosotros le brindamos prácticamente lo que son los predios de los mapas catastrales y nosotros obtenemos información del SNID para poder tener nuestra base de datos actualizada. ¿Quiénes son los usuarios que vamos a utilizar el Siri? Principalmente, la mayor cantidad de usuarios que va a utilizar el Siri serían los agrimensores. Estamos hablando de agrimensores, todos los profesionales que ejercen la profesión de lo que es la agrimensura. Entonces, los agrimensores van a tener, a partir de este momento, cuando tengamos el sistema en funcionamiento, lo que es la parte de el Siri y su módulo de consulta y de usuarios. Entonces, este es el Siri. Principalmente este es el interfaz que van a utilizar los agrimensores por medio de una URL donde se encuentren en sus oficinas. Entonces, ¿qué es lo que permite el Siri? Por medio de un usuario y una contraseña, ¿verdad? Podemos ingresar al sistema. Entonces, todos los profesionales tienen que tener un correo electrónico asociado a la base de datos del CEFIA. Como lo mencionamos anteriormente, el Siri se comunica con el CEFIA y a partir de ahí sabe cuáles son los agrimensores que están dentro de la base de datos y automáticamente en el sistema, cuando se ponga en producción, todos los usuarios que estén o todos los agrimensores van a poseer su propio usuario y contraseña y a partir de ahí pueden ingresar al Siri. Entonces, esta es la plataforma, prácticamente lo que es el Siri. El Siri, ¿qué permite? Al agrimensor permite lo que son consultas de extractos, bueno, lo que son búsquedas de predios, búsquedas de planos, buscar POC y carga de POC. ¿Por qué? Porque esto es prácticamente el motor del Siri. Entonces, podemos buscar algún predio o alguna propiedad que realmente necesitamos realizar nuestros trabajos y lo podemos hacer de diferentes maneras. Hay diferentes maneras de poder hacer alguna búsqueda. Está por provincia, cantón, distrito, ¿verdad? A partir de ahí, si nosotros le damos buscar, nos va a aparecer el listado de todos los predios que estén dentro de este distrito, ¿verdad? O podemos hacerlo también por cantón. Entonces aquí existen las diferentes formas de poder buscar diferentes tipos de distritos donde se encuentre prácticamente mapa catastral. Después está también por número de finca, más que todo siempre conocemos cuál es la finca donde vamos a trabajar, realizar nuestros trabajos. También está lo que es el identificador único de predio, ¿verdad? Que prácticamente eso es lo que viene a hacer la diferencia en el mapa catastral. Bueno, también se puede buscar por el nombre del propietario, principalmente por el, ¿cómo se llama? Por el número de cédula, el nombre del propietario, si lo conocen, etc. Porque el Siri hace relación a nuestras bases de datos, como lo mencioné anteriormente, del registro inmobiliario. Entonces, a partir de que si el Siri, por medio de una finca o por un nombre, lo hace una relación a la base de datos y puede hacer búsqueda de alguno de los predios si se encuentra en el mapa catastral. También podemos hacerlo por coordenadas, ya sea por nuestro sistema, el CRTM05, lo podemos hacer por el sistema Lambert. Entonces, cuando nosotros ya encontramos el predio que realmente vamos a ejercer o que vamos a utilizar para poder hacer nuestra comparación de nuestro levantamiento que hayamos hecho, entonces el Siri principalmente nos brinda lo que es el predio en el mapa catastral, con su identificador predial, los colindantes, etc. Entonces, esta es la base de datos prácticamente asociada, o la tabla de atributos asociada al predio. Entonces, va a estar lo que es el distrito, el identificador predial, el área del polígono, lo que es si está el número de plano catastrado, si tiene alguna inconsistencia, alguna modificación, etc. Después, nosotros, a partir de acá, podemos hacer la consulta a diferentes pestañas o diferentes comunicaciones que existen con Siri. Entonces, podemos hacerlo por colindantes, si algunos tienen alguna afectación, principalmente que si se encuentra alguna zona de restricción, podemos ver el plano catastrado. Si tiene asociado un plano catastrado a la tabla de atributos, podemos consultarlo, porque se hace la comunicación directamente al sistema de información de planos, y también podemos hacerlo al sistema bienes inmuebles. Entonces, en esta parte de acá es un acceso directo, donde nos vamos, y acá aparece la información de la finca que se encuentra en ese predio, donde viene el número de finca, donde viene el área, la ubicación, la situación, donde viene el colindante, los diferentes propietarios, si tiene algún gravamen, etc. También podemos ver los colindantes
del predio. Los colindantes del predio, prácticamente, si llegamos y seleccionamos en alguno de estos iconos que se encuentra cada información, se nos va a pintar y podemos saber realmente cuál es colindante el que se está indicando acá. Y también podemos ver la comunicación con el SBI o con el CIRI para poder ver la información de cada una de las fincas asociadas a uno de nuestros predios. También tenemos la información de lo que son las vías públicas, ¿verdad? Y podemos hacer la consulta. Más que todo es una consulta, esa sería una consulta espacial, una consulta de lo que es el polígono de vías. Después, algunas de las afectaciones, en este caso, como no tiene ninguna afectación en el sentido de que si se encuentra parcialmente sobre fincas, perdón, sobre áreas bajo regímenes especiales. Después está la parte del plano, donde podemos hacer la consulta del plano, donde podemos descargar el plano asociado a la tabla de atributos de este predio. Aquí indica la información de cuántos propietarios tenga la finca y la situación también. Entonces, en este caso, descargamos la imagen del plano catastrado y podemos ver realmente el plano que está asociado al predio. Después, cuando ya estamos completamente seguros de que ese es el predio que vamos a utilizar o que realmente es el predio que nosotros vamos a utilizar para poder hacer nuestras comparaciones con respecto a los levantamientos topográficos que hayamos hecho, entonces lo que hacemos es una descarga. ¿Esta descarga qué significa? Que nosotros vamos a descargar la geometría de este predio más la geometría de los predios colindantes. Cuando nosotros lo descargamos, el sistema te dice automáticamente cuál es el identificador predial, si está seguro que es el identificador predial, ¿verdad?, del predio que vamos a utilizar. Lo que hicimos es crear un archivo. ¿Por qué crear un archivo? Porque prácticamente lo que hace es comprimir. Comprime un archivo en .zip, donde lo guarda en su computador, ¿verdad? Y aquí ya prácticamente está. Entonces lo que hacemos es la extracción del archivo o del polígono. Y cuando nosotros hacemos la extracción o lo guardamos ya en nuestro computador, el CIRI automáticamente nos dice que ya el identificador se realizó. Entonces, siempre el CIRI se va a comunicar en tiempo real cuando ustedes hagan algún movimiento o que hagan alguna descarga. Entonces, ya aquí tenemos el archivo, prácticamente lo guardamos donde quieran en su computador. En este caso, lo guardamos en cualquier parte, ¿verdad? Y a partir de ahí, nosotros llegamos y lo montamos en un sistema de información geográfica. Sea cual sea el sistema de información geográfica, el CIRI descarga en .shape, ¿verdad? Entonces, esto garantiza de que la información geoespacial y la tabla de atributos del polígono quede guardada. También nosotros podemos trabajar en formatos DWG o de XF, pero tendríamos que hacer una transformación. Pero prácticamente, como ser un sistema de información geográfica, lo vamos a trabajar en .shape. Ya eso sería a gusto de cada uno de los agrimensores, de la herramienta que quieran utilizar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Tenemos el predio georreferenciado y a partir de nuestros levantamientos, prácticamente nuestros levantamientos que hayamos hecho en campo, lo comparamos con la topología y con la geometría existente en el polígono. Entonces, en este caso, en este ejemplo, lo que se va a hacer es una reunión prácticamente de 3 fincas. Entonces, aquí quedaría ya el polígono, ¿verdad?, comparándolo con la geometría existente. Entonces, ya cuando tenemos asegurado o ya cuando tenemos dibujado nuestro POC, lo que hacemos es la carga al sistema. Entonces, ¿cómo hacemos la carga al sistema? Este polígono o este archivo que nosotros hemos creado, lo tenemos que guardar, ¿verdad?, en la misma extensión que lo extraímos. Entonces, tenemos que guardarlo en un formato .zip. ¿Para qué? Para comprimirlo y el sistema lo sepa validar. Entonces, a partir de esto, solicitamos al sistema la carga. Este archivo tiene que guardarse con mínimo, o sea, los requisitos es que se guarde con 8 dígitos numerales. No se puede guardar con letras, simplemente numerales. Esto para evitar alguna palabra que quieran agregar ahí, etc. Entonces, prácticamente aquí está la ejemplificación de cómo debe guardarse este archivo para subirlo al CIRI. Ya cuando lo tenemos agregado, ya cuando tenemos la dirección, lo que hacemos es subir el archivo. Entonces, el sistema ya hizo la carga del archivo. A partir de ahí, nosotros
nos encargamos de hacer lo que hacemos siempre con los planos de agrimensura o los planos catastrados. Entonces, ¿qué sería lo que tenemos que hacer? El sistema nos brinda la plataforma para nosotros poder llenar y otra la va a autorrellenar. Entonces, el identificador del POC prácticamente es el sistema que lo va a brindar. El profesional automáticamente, tal vez en el ejemplo que está acá, porque es una contraseña genérica, automáticamente va a indicar el carnet, el nombre y el contrato. ¿Qué es el contrato? El contrato es, tenemos que llenarlo nosotros, que es el contrato que hacemos con el CEFIA, ¿verdad? Entonces, ¿qué llenamos acá? La ubicación. ¿En qué ubicación está? Si es rural, urbano, etcétera. El área de levantamiento automáticamente se rellena. Lo que es el estado del inmueble, aquí vienen algunas opciones, prácticamente la que ustedes le indiquen o la que es el área de trabajo, y también el uso del suelo. Después, venimos en esta parte de acá y lo que hacemos es rellenar esta parte de lo que es, si es una segregación, si es finca completa, etcétera, etcétera. Prácticamente todos los días hacemos con los planos de agrimensura. Después, en esta parte de acá es muy interesante porque es prácticamente geométrica. Si nosotros en el City o en el mapa existe o no existe alguna finca, o tal vez el sistema no la detectó, aquí automáticamente nosotros la podemos manualmente agregar. Pero ya todas las demás fincas afectadas, como una reunión de 3 fincas completas, están aquí las 3 fincas. Entonces, el City está indicando que hay 3 afectaciones geométricas de tres números de fincas. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que revisar para ver realmente si es coincidente o no. Y también vemos que hay una afectación con la vía pública. Entonces, prácticamente el sistema en el momento que se hace la carga del polígono o el POC, entonces el sistema detecta estas irregularidades o esas afectaciones al POC. Después está la parte de visados y la parte de documentos. Esta parte de visados prácticamente es la que agregamos nosotros cuando solicitamos el visado a la entidad correspondiente en el caso de que sea necesario en el POC. Y los documentos es prácticamente una justificación o si realmente existe alguna anomalía o no sé, alguna cuestión, lo que es la oposición del POC con respecto a la calificación o tal vez hay una diferencia con el mapa. Aquí se puede justificar de la manera que sea, se agregan los archivos correspondientes para que el sistema lo guarde automáticamente y sea mostrado a quien compete. Las notas técnicas que siempre agregamos a los planos de catastro, ¿verdad? En esta parte se agregan las notas técnicas correspondientes. Después está lo que es la parte de las validaciones. Las validaciones prácticamente es para ver si existen incongruencias. Sabemos que existen algunas tolerancias con respecto a lo que son los POC, que existen tolerancias para área rural, para área urbana, etc. Entonces, en el momento que le damos validar la topología, él nos está indicando, como lo mencionó anteriormente, que existen algunas afectaciones del POC con diferentes identificadores prediales o con diferentes predios. Y aquí también nos está indicando lo que es la parte de las tolerancias, que no existe ninguna diferencia o que no existen las tolerancias permitidas por lo que es la parte de mapa. Aquí simplemente le damos check, donde le damos check, estamos de acuerdo con lo que hemos cargado, podemos volver a revisar, bajar, descargar, etc. Y en el momento le damos cargar. El sistema automáticamente nos indica un mensaje que es la parte de que el POC ya se encuentra cargado correctamente. Nosotros volvemos a Siri. Siri ya nos presenta la misma pantalla. Lo que hacemos es, el Siri nos indica un identificador de POC. Lo que hacemos es la búsqueda. Y el estado de este POC es cargado y no presentado. ¿Por qué? Porque hace falta el entero del Banco de Costa Rica. El entero, lo que es la parte de los derechos de inscripción. Entonces, vamos al Siri. Hay una parte donde es pago. En esta ventana no se puede ver claramente, pero hay una ventana donde es el pago de enteros, que tiene esta etiqueta que está acá. Hacemos es, compramos el entero en el banco, o lo compramos vía internet, o como lo hacemos, lo agregamos acá. Él nos está indicando, el sistema nos indica automáticamente cuánto es lo que tenemos que pagar. Lo que es la parte del CEFIA, lo que es la parte del registro, y le damos, listo, check, está bueno. Pero también el sistema puede ser que nos genere un error, y en este caso nos genera un error. Pero ¿cómo sabemos cuál es el error que genera el sistema? Simplemente nos posicionamos sobre este icono que está acá de advertencia y nos indica realmente cuál es el error que existe en este caso. Pero este caso es prácticamente cuando agregamos mal el número entero, no agregamos el dinero correspondiente, etc. Después, ya el estado del POC antes estaba cargado y ahora ya está presentado. Entonces,
A partir de este momento, el POC ya está dentro del sistema y automáticamente él pasa al listado y se le reparte al calificador para que haga su calificación correspondiente del polígono o del POC. Después, esta es la parte que les mencionaba, está la parte de los usuarios externos. El Siri se comunica en tiempo real con todos los involucrados en el Siri. Entonces, ¿quiénes son los involucrados que están dentro del sistema de manera interna o las que están dentro del registro inmobiliario? La dirección y subdirector del registro inmobiliario, lo que es la parte de asesoría legal, lo que es un saneamiento, etcétera, lo que es la parte de los registradores catastrales, ¿verdad? Que el POC prácticamente pasaría al flujo de calificación, lo que son la parte de coordinadores, alguna observación o oposición, lo que es la parte de coordinadores. Después la parte de catastral técnico, porque el Siri tiene diferentes módulos, lo que es la parte de validación, verificación, saneamiento, que todavía en este momento tenemos estos procesos en trabajo, y lo que es la parte de mantenimiento. Prácticamente los mapas están actualizados en tiempo real. Después la parte de certificadores, lo que es la PADI, si alguien necesita un certificado catastral, etc. Entonces el Siri se comunica prácticamente con esos usuarios en tiempo real. Después, en esta parte de los usuarios externos es cuando nosotros queremos solicitar un certificado catastral. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente vamos a la PADI, ya sabemos cuál es la finca que queremos el certificado predial, nos lo pinta el mapa de esta manera, donde se brinda la información, igual, eso simplemente es de consulta. Después, este es el certificado catastral. El certificado catastral, ¿qué es lo que indica? Una vista general, una vista geográfica, donde se encuentra más o menos donde se encuentra el POC. Después está la parte del predio, que nos estamos haciendo la solicitud del certificado, con toda la información del predio, si tiene alguna inconsistencia, su ubicación, el número identificador predial. Después está la parte de la finca, el plano catastrado, etc. Entonces, prácticamente aquí está la información y si no sabemos, todavía no manejamos alguna de las inconsistencias que tenga alguno de este predio, entonces en la parte trasera del POC brinda la información de lo que son las inconsistencias, el tipo que corresponde, después está la descripción de las modificaciones, después si hay alguna cuestión sobre las zonas áreas o si tiene alguna afectación sobre zonas bajo el régimen especial y las coordenadas en CRTM05 de cada uno de los vértices del polígono. Después, volviendo al POC, el POC pasaría prácticamente a estado de calificación. Entonces, el agrimensor presentó, como lo mencionamos ahora, y llega el calificador y revisa cada uno de los POC. Entonces, esto es más o menos lo que el calificador haría en el momento que se le asigna a un POC. Entonces, prácticamente lo que está haciendo el calificador es revisando toda la información que se agregó por parte de los agrimensores, revisa si realmente la ubicación, bueno, esta parte es prácticamente automática, revisa lo que es la parte de las fincas afectadas, lo que es el flujo de trámite, ¿verdad? Lo que es en qué estado se encuentra el POC, también revisa lo que es la parte de documentos, en este caso se agregó un documento de visado, ¿verdad? Después las notas técnicas que agregó el agrimensor, después lo que es la parte de visados, ¿verdad? Lo que es la parte de lo que es la geometría. Después lo que hace es, y ahí está la parte alfanumérica agregada, después se va a la parte geográfica, donde se revisa el POC y se compara con el predio. Entonces, este es el predio, ¿verdad? Y esta es, por ejemplo, una segregación. Entonces, en este caso, el calificador compara esta parte y si tiene que agregar alguna observación, lo que es la minuta de rechazo o de calificación, entonces simplemente ingresa un defecto, hace un filtro, lo que es la parte de cuál es el rechazo que va a indicar, para poder agregar, ya se encuentran tabuladas cada uno de los rechazos correspondientes, lo que ya todos estamos acostumbrados en el momento que se nos rechaza un plano catastrado, el POC va a tener su propio su fundamento jurídico, como siempre va a existir. Después, simplemente se le agrega una descripción del por qué se le está rechazando el POC. Después llega ahí, simplemente guarda y le pone en estado rechazado. Aquí viene la observación, un resumen más o menos de lo que hace el agrimensor. Después lo que es ingresar calificación,
Aquí en la minuta simplemente se indica cómo vamos a rechazar, lo devolvemos, le agregamos otra observación para tener argumentado realmente todos los pasos que hacemos por parte del calificador. Bueno, aquí se le está indicando una observación muy simple, nada más para ejemplificar. Y en este caso, aquí está el certificado o el POC, con su respectivo rechazo. Y esto es lo que llegaría al agrimensor en formato PDF. Entonces, a partir de ahí, el agrimensor llega y se le vuelve esta calificación o se le vuelve esta minuta, donde él tiene que revisar y simplemente corregir el POC. Este es el certificado de lo que es el POC. Esta es la imagen que vamos a ver, o el POC, como se vería si nosotros lo tuviéramos en papel. Pero en este caso no lo vamos a tener en papel, sino que lo vamos a tener en digital. Es importante recalcar que este certificado no reemplaza, este certificado es más importante que el certificado predial. ¿Por qué? Porque cualquiera diría, bueno, yo voy y saco un certificado catastral y ya simplemente escribo la propiedad con el certificado catastral. Recordemos que el agrimensor es el que realmente tiene la potestad y lo importante acá es que para poder hacer una inscripción de un POC es necesario poder presentar un POC que, como lo mencioné anteriormente, viene a reemplazar el plano de catastro. Entonces, el certificado catastral no viene a reemplazar lo que es el POC. Entonces, eso es importante. En el momento que alguien quiera poder generar alguna nueva finca, alguna segregación, simplemente lo que tiene que hacer es contratar un agrimensor para que haga el trabajo correspondiente. Entonces, ¿qué trae este POC? Bueno, lo mismo prácticamente que trae el plano de catastro, pero tal vez ya ese plano de catastro en este sistema ya realmente no tengo que mencionarlo, pero es importante que siempre exista como histórico, porque el POC prácticamente va a indicar los colindantes, indicaría el área, lo que son las notas técnicas, lo que son las coordenadas de los polígonos, su ubicación, en este caso, como tenemos el sistema, tal vez en lo que es la parte de test, entonces aquí se va a ver la ortofoto, escala correspondiente, ¿verdad? En este caso no se observa, como lo mencioné, estamos en test apenas, y las coordenadas de referencia. Conclusiones. El POC, el CIRI prácticamente lo que será una herramienta de calificación y de información para facilitar lo que es el proceso de calificación y descripción de los POC. Prácticamente eso es lo que nos interesa a nosotros como agrimensores, lo que es el CIRI. Entonces, ¿qué es lo que esperamos con el CIRI? ¿O qué es lo que realmente es el CIRI? El CIRI lo que va a hacer es reducir costos en mucha manera, ya no vamos a tener que trasladarnos al registro nacional, simplemente lo podemos hacer todo vía web. Después, ofrecer una información de calidad, confiable y en tiempo real. Y lo más importante es mantener la seguridad jurídica de las propiedades del país. Entonces, si alguien tiene alguna consulta con respecto a lo que son las catastradas, si tiene alguna dificultad con respecto a esta parte, que yo sé que ha sido un tema bastante nuevo para nosotros y sea como sea, lo nuevo siempre viene a veces a reducir los tiempos que nosotros siempre hemos estado acostumbrados, lo pueden hacer a esta dirección que está acá. En esta dirección que está acá, prácticamente consultamos lo que son zonas catastrales. Eso sí, todo lo que esté en zona catastral, ¿verdad? Porque a veces recibimos consultas, pero también sería bueno de que si alguno de ustedes quiere participar en lo que son las pruebas del CIRI, en lo que es la parte de poder subir POC para que se los califiquen, para poder hacer diferentes tipos de rendimiento, lo que es la parte de funcionalidad, etc. Y también, obviamente, las consultas de ustedes serían fundamentales para nosotros poder mejorar en lo que es la parte de calificación del POC. Entonces, cualquiera que quiera ser involucrado para poder participar en lo que son las pruebas de funcionalidad del sistema, nos pueden escribir a esta dirección para nosotros darlos de alta y a partir de ahí podemos hacer diferentes tipos de pruebas y para ir ambientándonos poco a poco con lo que es el sistema de información del registro inmobiliario. Entonces, esta es más o menos la ponencia que teníamos y espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias.